Pues vamos a comenzar un día más, nuestro tercer día del Festival Académico de Cine. Sean todos bienvenidos. Yo soy Mariana Gracida, coordinadora de aquí de la facultad. Quiero presentarles y darles la bienvenida a Marlisette Martínez, directora del Festival de Stop Motion México, y a Magali Gutiérrez, productora también del Festival de Stop Motion, que nos compartirán el día de hoy un poco sobre qué es el Stop Motion, la importancia del mismo, del cine de animación, y un pequeño workshop que llevaremos a cabo. Pues muchas gracias por venir. Compartan en sus redes si les gusta la clase. Al final, a todos los que estén interesados en algún momento tomar un taller ya más a profundidad de Stop Motion, les pediría que se anoten con mi compañera Miriam, pues para pensar en poco tiempo llevar a cabo uno. Pues, bienvenidos, que lo disfruten. Gracias. Pues gracias por estar aquí. Comenzamos un poco haciendo la presentación con una frase de Georgina Hyams, que es la directora y encargada de la producciones de Laika. Ella es la supervisora creativa y me gusta mucho la frase que le hicieron en esta entrevista, y ella contestó, bueno, en la pregunta que le habían hecho, le dijeron que el stop motion ya no era tan vigente, entonces que por qué seguían haciendo o por qué eran un estudio especializado en stop motion. Y ella justo les contestó que pues el stop motion es vigente, y por algo casi cada año han estado nominados varias películas desde 2005, películas nominadas realizadas bajo esta técnica de animación. ¿Alguien ha trabajado stop motion o sabe qué es la técnica? ¿Sí saben qué es la técnica? ¿La han trabajado? Bueno, un poco hablando de qué es el stop motion, tiene más de 100 años vigente. Surge por un error. En 1896 me parece, Georges Méliès estaba grabando películas en la Plaza de la Ópera en París, y justo estaba grabando personas y carruajes cuando su cámara se detuvo un salto, pero obviamente él no se dio cuenta hasta que revisó la película y vio que había algunos saltos en la animación, en su película, y a él le pareció genial ese error, porque finalmente pudo descubrir que podía sustituir las imágenes deteniendo un frame y sustituyéndolo. Entonces así es como surge el stop motion, por un error, y creo que fue un error muy acertado, porque a partir de entonces se empezó a trabajar mucho con esta técnica de animación. Finalmente creo que también tenemos que aterrizar qué es el stop motion. Entonces, el stop motion es una técnica de animación con la que se realiza fotografía a fotografía, y se van sustituyendo los cuadros para crear la ilusión del movimiento, y así se van contando las historias. Se me fue un poco de parte de la importancia también de que tiene el stop motion es que a partir de ese momento tuvo dos vertientes el stop motion. La oriental, que se enfocó más a la producción independiente y de cortometrajes. También se realizaron muchas películas en stop motion, pero digamos que sí siempre fue manejado bajo esta parte de animación independiente. Y la occidental, que con los estudios en Estados Unidos se empezó a consolidar la industria, pero aquí el stop motion empezaron a utilizar para la realización de efectos especiales. Entonces, como les comento, tenemos dos vertientes: la vertiente de stop motion que se utilizó más de la forma artística en oriental, y la forma occidental, que tuvo más la cuestión de producción a nivel de películas. Vamos a ver un poco las variantes del stop motion. Estas mismas variantes han tenido como diversas por así llamarlo así, subtécnicas o subvariantes, pero aún así en general se puede hablar del stop motion lo principal es con puppets, en donde se va a simular el movimiento con una armadura. Los personajes tienen armaduras, tienen diferentes materiales, puede ser látex, epóxica,
y demás, pero finalmente se tiene una estructura que permite a los animadores realizar estos movimientos. Por lo general en cine se graba el stop motion a 24 cuadros por segundo, pero también se pueden hacer diferentes detalles en grabar a 12 cuadros, a cuadros dobles, a 30 cuadros, para que tenga una animación y el movimiento sea más fluido. La animación con puppets, vamos a ver aquí un poco un making of de Laika Studio, que es uno de los estudios más importantes a nivel internacional, que están especializados nada más en hacer animación stop motion. Vamos a ver en el making of que están trabajando Cubo, la película de Cubo, que fue su última producción. Finalmente, un animador de Laika se tarda en hacer una animación, 10 segundos de animación en una semana. Entonces, también hay que tener en cuenta que cualquier producción de animación stop motion lleva mucho detalle. El éxito, o creo que la atención que tiene el stop motion, es potenciar la creatividad, y sobre todo la atención al detalle es lo principal. Obviamente estas son producciones que son, no recuerdo bien el dato, pero para Norman costó alrededor de 85 millones de dólares. Pero si lo comparamos con otras películas de Disney, que sus presupuestos son casi el doble de lo que cuesta una película en stop motion. Otra cosa que se puede apreciar en este making of es finalmente las cosas se trabajan mucho a escala en el stop motion. Ha habido animaciones, la que tiene el récord mundial de animación más pequeña, antes era con una cabeza de alfiler, la animación, y esa era parte de los estudios, bueno, eran animadores de Artman. Se llama DOT, el cortometraje, pero recientemente sacaron un stop motion hecho con átomos. Entonces, finalmente, como les digo, creo que el stop motion tiene mucho potencial en diferentes perspectivas. Más adelante les voy a presentar les vamos a presentar algunos proyectos que han sido no nada más enfocados a cine, sino que se pueden realizar más cosas con el stop motion. El récord mundial, no sé si haya como otro, pero también lo tiene Artman, y lo realizó con un cortometraje que se llama... Ay, soy mala con los nombres, perdón. No me acuerdo bien cómo se llama, pero esto lo grabaron con teléfonos Nokia. En ese entonces la marca era Nokia y el modelo era N7. Si lo pueden revisar. Y finalmente, creo que con esto se demuestra, lo grabaron con 3 celulares Nokia. Me refiero a que se pueden hacer producciones profesionales con cualquier elemento que tenga una cámara fotográfica y su creatividad. Obviamente ellos utilizaron un software profesional que se llama Dragonframe. Este software también es como muy importante dentro de la animación stop motion, porque es un software hecho para animadores y desarrollado por animadores. El creador es Jamie Kaliri y su hermano, por los hermanos Kaliri. Y ellos, Jamie Kaliri, él hizo toda la producción de animación en la película del Principito, todo lo de stop motion, él lo supervisó y lo realizó. Entonces, finalmente es como les digo, este software es amigable porque es desarrollado por gente que está en la industria y finalmente recibe retroalimentación. Entonces, esto facilita mucho que este software sea muy amigable para nosotros como animadores que estamos en la industria. Y finalmente creo que es una parte importante que no solo los desarrolladores, o sea, aquí ya involucra como tecnología, desarrollo de software, uso de herramientas. Con el software se puede grabar desde cámaras web hasta cámaras profesionales y es la misma ayuda, ya no tienes que estar moviendo tu equipo, puedes grabar con diferentes cámaras y ahí mismo te va guardando el archivo, tú puedes ponerle un zoom sin estar moviendo la cámara, porque ¿qué pasa cuando movemos una cámara en stop motion? Tenemos muchos saltos en la animación.
Y finalmente estos saltos de la animación hacen que una producción no se vea tan fluida y limpia. La animación que estamos viendo pues es de Wallace y Gromit, que ellos ganaron en el 2005 el Oscar a mejor en la categoría de animación. Y pues finalmente esta es parte de la variante de Claymation. El Claymation es la variante de stop motion donde se utilizan materiales moldeables. Aquí Wallace y Gromit no crean que son materiales suaves, son materiales rígidos, aunque te da la apariencia de que son plastilina, pero son epóxicas que están duras. Aquí lo que ellos realizaron, Aardman, fue la sustitución de las gesticulaciones. Una cosa que me gusta y que es muy importante en la animación stop motion y que Aardman potencializa mucho, Gromit es como, pues es la mascota de Wallace, pero él no emite ningún sonido, toda su expresión es corporal. Entonces creo que aquí también resalta que lo más destacado de la animación stop motion también puede ser que utilices a tus puppets y los potencialices con la expresión artística, corporal, gesticulación, lenguaje no verbal. Estas herramientas también te pueden ayudar mucho a no nada más estar manejando diálogos, sino también a manejar otra parte importante dentro de la animación. Y bueno, creo que esto lo pueden aplicar hasta en cine, que también vean que una herramienta importante puede ser el lenguaje no verbal. El cutout es otra variante del stop motion y esta se realiza con papel. Aquí vamos a ver un comercial de Moleskine, que son las libretas. Finalmente ellos usan su mismo producto para promocionar, pero todo es hecho con papel, con las mismas libretas, y eso es la esencia del cutout, que todo se representa por medio de recortes o figuras que están realizadas con papel. De live action porque obviamente era como muy complicado controlar los movimientos de un ratón, pero es lo que con todos los ejemplos que les vamos a poner, lo que queremos que se les quede y que se lleven es que el límite para hacer animación stop motion y cine es la creatividad. No necesitan tantos recursos para hacer producciones de calidad. Cuando ven las animaciones muy fluidas, significa que sí grabaron a 24 cuadros por segundo. A veces el truco que se hace es que grabas a 12 cuadros, pero a la hora que estás tomando entre fotografía y fotografía, haces los cuadros dobles. Entonces eso también te da los 24 y hace que para producciones que son como más rápidas y no necesitas tanto detalle, que puede ser en este caso, grabas a 12 cuadros, pero cuando duplicas cada frame, pues tienes los 24 cuadros por segundo. El time-lapse es otra variante del stop motion. Aquí les voy a presentar una de las variantes dentro del time-lapse, pero es la simulación del paso del tiempo, como lo vemos en los documentales, ya sea muy rápido o muy lento, pero esto es el time-lapse. Aquí les estoy presentando un hiperlapse. En el hiperlapse me gusta más porque son movimientos muy dinámicos de cámara, movimientos aéreos, zoom in y zoom out muy bruscos, dollies, paneos. Les digo, son movimientos de cámara que al final hacen más dinámico el video. Y esta es una producción de, creo que la ciudad de Barcelona.
llevárselo. ¿Alguien había visto un hiperlapse? A mí me gustan más que los timelapse, que son como con cámaras fijas. Aquí la diferencia del hiperlapse es que uno va dejando los cuadros grabar y va escogiendo como las secuencias. La mayoría de las secuencias se hacen en postproducción y se escogen qué cuadros son convenientes para tu misma producción. Pero también ya hay software que te facilitan mucho el grabar un timelapse o un hiperlapse, y el mismo software decide o te hace como esta secuencia y te la facilita mucho. Se pueden apreciar tomas aéreas también. El reto que tiene el hiperlapse es es la iluminación en espacios abiertos. Ese es el reto más grande que tiene el hiperlapse. El hacer stop motion ha cambiado mucho con el lapso del tiempo. Ya no es como antes, que se hacía a través de una manivela y demás. Creo que la ventaja que tiene actualmente el stop motion es que se ha complementado con la tecnología. En vez de desaparecer, tomó lo mejor de la tecnología y lo complementó. Está muy largo. Pero la verdad es muy buen información. Otra de las variantes del stop motion es la pixilación. La pixilación es la técnica de animación donde los personajes principales son personas. Aquí se va a sustituir un puppet por un actor. Van a ver a continuación el cortometraje que tiene el récord mundial, el récord Guinness de más premios alrededor del mundo. El director se llama Juan Pablo Zaramela y él este año está haciendo la imagen del festival para esta edición. El festival es en agosto, del 16 al 18 de agosto, en el Centro Nacional de las Artes, y ahí podrán conocer a Juan Pablo Zaramela, el creador de este video. Luminaris me gusta mucho, y sobre todo porque implica mucho lo de los elementos que les comentaba. No utiliza lenguaje verbal. Él utilizó una música emblemática de Argentina que es de uso libre, entonces también creo que eso es otra cosa que se pueden apoyar. Hay muchas cosas que son de uso libre de derechos y que pueden como potencializarlo y hacer algo genial. Luminaris es un cortometraje argentino y también me gusta, sobre todo porque mucha gente tenemos como referentes de animación importante y relevante de Europa, de Japón, Polonia, Estados Unidos, pero creo que también hay que ver qué se está haciendo y qué propuestas audiovisuales se están haciendo tanto en México, en nuestro país, que también tenemos gran relevancia de animadores, directores y creadores de stop motion. Pero también Latinoamérica está haciendo muchas cosas interesantes.
aquí podemos apreciar humor, ¿no? Y como les digo, no todo es lenguaje corporal y gesticulaciones. Entonces también otra cosa es que quiero que se lleven es que no solo la animación trata temas infantiles, se pueden tratar diversas temáticas, humor, terror, todo lo que ustedes quieran contar también se puede hacer a través de la animación. Y a veces hay temas que son como más sensibles, que se pueden ver en la animación y no son tan agresivos como si lo viéramos a veces en live action. También otro de los retos que tuvieron pues fue que hubo muchas tomas, se hicieron al aire libre y como les decía, uno de los retos más importantes que se tiene pues es estar, como se hace en cuadro, estas animaciones pues se tienen que a veces estar grabando con mucha premura o son muchos días de producción, puesto que implica este reto de que no haya tantos saltos en la animación. Otra cosa que permite mucho en la animación stop motion es jugar con los movimientos de la cámara, que permite que tu corto sea más dinámico, o tu producción, no solo un corto. Vamos a cortar, pero sí le pueden buscar, es de uso libre, se llama Luminaries, y ahí pueden ver el canal directo de Juan Pablo Zaramela. Otra de las variantes de animación stop motion es el Go Motion, que surgió con Phil Tippett. Él trabajó en producciones como Star Wars y justo realizó esta animación, es como emblemática, yo creo que todos lo han visto. Porque este tipo de animación está controlado con robótica, o sea, aquí implementas animación stop motion con robótica y tecnología obviamente, pero aquí te da un efecto diferente la animación. La idea era de que hicieran un blur. Esta está corta, nada más es la escena en la que se utilizaron, pero de ahí las producciones que ha realizado Phil Tippett también las ha realizado también bajo este esquema de Go Motion. Bueno, no sé. ¿Por qué hacer stop motion? A ver si nos vamos como a los datos estadísticos. A nivel mundial, a partir de 2005 se realizó la primera nominación en stop motion para los estudios Arman. Afortunadamente en 2005 ha sido la única película que ha ganado un Oscar en la categoría de animación. Después podemos ver que ahí hubo un salto. De 2005 a 2009 no se realizaron producciones, pero a partir de 2009 fue cuando comenzaron a surgir más estudios especializados en esta técnica de animación. En 2009, eso lo voy a leer porque no me lo recuerdo bien. En 2009 hubo 5 películas nominadas en animación stop motion, digo en películas de animación, perdón, nominadas. 2 fueron en stop motion, una es Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson y Coraline de dirección de Henry Selick. Y la ganadora en ese año fue Up. Después podemos ver que hay otro salto que pasan varios años y en 2012 es el año en donde más nominaciones de películas en stop motion hubo. Estuvieron nominadas 5 películas, 3 películas fueron realizadas en stop motion, Frankenweenie bajo la dirección, bajo los estudios Disney, Paranorman realizada por Laika Studio y Piratas, una loca aventura de Aardman. En ese año ganó Brave
Pero creo que aquí hemos visto que, por ejemplo, ha ido evolucionando. Cuando se empezaron a crear más estudios, hubo más nominaciones bajo esta técnica de animación. En 2014 siguieron, a partir de 2014, casi cada año ha habido nominaciones bajo las películas bajo la técnica de stop motion. En 2014 hubo 5 películas nominadas, una en stop motion que fue Boxtrolls de los estudios Laika, y en ese año ganó Big Hero. En 2015 también hubo 5 películas de animación stop motion, 5 películas nominadas, 2 en stop motion. Una fue Anomalisa de Doug Johnson y Charlie Kaufman, Shaun the Sheep, también de los estudios Aardman, y ese año ganó Inside Out. En 2016 hubo también 5 películas nominadas. Hemos visto ya aquí un parámetro, que a partir de 2014 hubo 5 películas nominadas. Ya no, estando revisando estadísticas, hubo años en donde solo había 2 nominaciones de películas en animación a los Oscar. Después empezaron a haber 3, pero a partir de 2014 ya casi cada año ha habido 5 películas nominadas en animación. Entonces creo que también es un auge importante a nivel mundial para las películas de animación, y creo que es otra oportunidad que ustedes pueden explorar como cineastas, pues el mundo de la animación, que también, a pesar de que se trabajan bajo los mismos principios de la cinematografía, también se requieren otras técnicas, como aprender los principios de la animación, que son como básicos para hacer animación, que eso los basó Disney a empezar a hacer su estudio y sus películas. En 2016 también hubo 5 películas nominadas, 2 en stop motion. Aquí fue La vida de Calabacín, que es una producción de Suiza, y Kubo, también de Laika, y la ganadora en ese año fue Zootopia. En 2017 hubo 5 películas y una en stop motion, que fue Loving Vincent, y la que ganó fue Kubo. Entonces, como les comento, a nivel mundial, a partir del 2005 ha habido como un auge tanto para la animación stop motion como para la animación en general. Como les comento, si la industria internacional está volteando a ver cosas y producciones en stop motion, es importante que ustedes también tengan estos referentes para utilizarlos y potencializarlos en sus producciones. Pero también es importante que ustedes tengan en cuenta que la mayoría de las personas piensa, es que hacer cine es imposible en México. No, no es imposible. ¿Es difícil? Sí. ¿Les va a costar? Sí. Pero si ese es su sueño, aférrense a él. Les voy a contar, por ejemplo, en el festival. Nosotros iniciamos prácticamente con 0 presupuesto. Y la gente podrá decir, ¿cómo van a hacer si no tienen presupuesto? Pues porque contamos nosotros con el talento, por decirlo, contemos con el proyecto. Ustedes lo que tienen que hacer es, sobre todo, aceptar bien su proyecto. Existen muchos apoyos en México, pero la gente aún como que no lo sabe o dice, no, pues yo cómo voy a acceder. Al principio yo estudié comunicación y también tomé un diplomado de cine en la UNAM, y todo el mundo se quedaba como en depresión cuando llegaban las clases de producción. Todo era muy bonito antes, las tomas y la cámara, todo. Yo tengo esto, puedo hacer el guión, pero cuando llegaban las clases de producción todo el mundo se deprimía. Que decían, ¿cómo voy a sacar yo $500,000, $1 millón para hacer una producción? Y se tiene en mente que está como manipulado, ¿no? O sea, ahí siempre se los dan como que ya a los ciertos directores, a ciertos festivales, y en cierta forma sabemos que algo por ahí va. Pero también creo que es porque ellos siempre aplican. Exactamente. Creo que si hubieran más propuestas audiovisuales, tal vez la situación podría cambiar. El punto está en que existen 100 puertas y a lo mejor les van a decir al inicio, no, esto no. No se detengan, o sea, si hay 100 puertas, ¿por qué se van a detener en 3 o 4? O sea, en algún punto, si ustedes confían en su talento, en su proyecto, lo que tendrán que hacer es basarse en la calidad de su proyecto. Es decir, también, por ejemplo, cuando llegan nosotros los cortometrajes para el concurso que tenemos de animación,
¿Cuánto es lo que podemos ver o que nos llama la atención? 30 segundos, 20 segundos, y si no es así como no cumple con esto, hay que seguir. Entonces ustedes tienen que captar la atención así en un instante. También es muy importante que sepan bajar su proyecto en escrito, porque muchas veces está el talento ahí, pero si ustedes aplican a un apoyo y yo estoy viendo, este cortometraje es genial, pero yo veo aquí una total desorganización, o sea, tiene faltas de ortografía, no está bien elaborado la estructura, adiós. O a lo mejor ustedes van y se tienen que presentar con alguien en un pitching de face to face y de repente se quedan paralizados, bueno, adiós. Entonces les pueden ir muchas oportunidades, pero igual, o sea, tienen que seguir. Pues sí, me quedé paralizada, pero pues a la siguiente, ¿no? Me voy a seguir capacitando. Que no les dé miedo, porque eso es uno de los grandes problemas que se nos da, ¿no? Tengo miedo, o sea, no puedo, ¿cómo voy a poder yo hacer una película? ¿Cómo voy a poder ganar? Pues sí, existe mucho talento en México y lo hemos estado viendo, ¿no? Ahorita los ganadores ya tenemos varios ahí en el Oscar, entonces sí se puede. Lo único es que nos atrevamos, tal cual. Porque a lo mejor también en el camino se van a encontrar con muchas personas que les van a decir, ay, ¿y tú qué estudiaste? Eso nos preguntan ¿Tú frecuentemente. qué estudiaste? Nos van a querer de meditar, ¿no? O como, ¿de qué universidad vienes? Ay, la UNAM. ¿Qué vieron? Ay, en estudiar. Entonces, no. O sea, si ustedes de verdad creen en su talento, creo que eso es lo importante. Sobre todo, hay ahorita mucho cine independiente, precisamente porque de repente se ven monopolizados ciertas áreas. Pero creo que eso es importante también, que ustedes formen un buen equipo de trabajo. La mayoría lo hace con gente que conoce y no solamente que sean amigos, sino que lo pueden ver. Ahorita es tiempo de que vayan haciendo, que van ahí en la escuela. Realmente ahí es donde pueden armar un gran equipo de trabajo. Lo que se necesita es gente que confíes, gente que sepas que sabe trabajar, que es responsable, y ustedes lo van a ir viendo en la marcha cuando van estudiando. Ah, este chico, yo veo que sabe de esto. Armen su equipo de trabajo. Otra cosa que se nos va de repente cuando estamos estudiando, y nos lo dicen siempre, pero no lo hacemos, métanse a hacer su servicio social, o a lo mejor que les paguen poquito. Muchas veces decimos, yo no voy a regalar mi trabajo. En cierto punto lo tienen que hacer en cierto momento, porque eso les va a generar a ustedes una experiencia, les va a generar una red de contactos que pueden hacer. Entonces no lo dejen pasar, porque siempre estamos así de, sí lo hago, y ya cuando lo queremos hacer es cuando terminamos la carrera y ya así de, pues ya se nos fue el tiempo y ya no podemos hacer casi nada. Esa es otra cosa importante. Y les vamos a enseñar más o menos, pero en resumen, de cómo se hace una carpeta de producción. En resumen, porque digo, es una, como, dependiendo, pues como una biblia, bastante extensa. Pues no sé si quieras hablar algo de antes. Bueno, otra cosa que también es importante, aprendan a proteger sus proyectos, aunque son proyectos estudiantiles, a veces tienen el potencial. Hay un cortometraje que Guillermo del Toro después hizo película y se lo compró a un estudiante, o sea, la idea era buena, la idea de un cortometraje, y se la compró y después hizo una película. Entonces, no solo por esa oportunidad, sino porque tienen que empezar a profesionalizarse. Si quieren que los tomen en cuenta como profesionales, actúen como profesionales, aprendan cómo es ese proceso. Porque a veces a nosotros nos ha pasado, a veces a nosotros nos contratan para ciertas cosas porque la gente no sabe hacerlo. Y son cosas sencillas que a veces cuando contamos un poco lo que cobramos es como, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo podría hacer si supiera hacerlo. Entonces, métanse en todas las gamas de la producción. Experimentar les va a hacer bien por dos cosas. Van a descubrir qué es lo que les apasiona hacer, y entre más descubran qué les apasiona hacer, se van a ir especializando, y especializarse significa que van a estar cobrando más, van a tener buenos puestos, van a hacer sus propias producciones, pero pasar como por todos los procesos de producción va a cambiarles la perspectiva, créanme.
Es muy importante el punto que mencionó Mar sobre sobre registrar sus trabajos. Eso es muy importante porque igual también pueden decir, ay, pues yo estoy aquí, es mi super amigo, o no sé, mi compañero, y que pueden confiar y luego por ahí les roban la idea. O como están trabajando los dos en un guión y de repente se dan cuenta que ya lo registró. Entonces, pónganse también abusados por ahí. Y también, sobre todo que vayan, no se queden solamente en un área. Es decir, yo sé guión y aquí me quedo. No. O sea, ustedes también tienen que aprender desde las cámaras, fotografía, edición, ¿verdad? En algún punto les van a pedir, o a lo mejor alguien no va a saber y dice, pues yo me aviento y hago esto, o alguien en la producción faltó y oye, ¿cómo lo consigo? Y es que sí, puedo conseguir a alguien, pero me va a salir mucho más caro. Yo lo puedo hacer. Eso es algo que ustedes tienen que hacer. No, también para poder bajar un poco el presupuesto, si tú puedes hacer dos cosas, adelante. Alguien una vez me contó una anécdota estando en el set de James Cameron aquí en México grabando Titanic, que él vio una toma y agarró, se levantó, fue por una escoba y un recogedor y vio basura y barrió. Entonces, creo que a veces hasta para el detalle en su misma producción tienen que hacer de todo. A nosotros a veces en el festival nos toca cargar sillas o a veces estar ahí con los invitados desayunando, pero al otro día estamos corriendo, comprando cables, cosas, ¿no? Materiales para el festival. Entonces no se limiten tampoco a que su puesto de trabajo es la dirección, la producción, el diseño de arte. Involúcrense en todos los aspectos que puedan para que su producción queden a gusto con su producción. ¿Por qué hacer stop motion y no trabajar en otras técnicas de animación? Afortunadamente todavía hay gente que le gusta ver películas de cosas que son tangibles y reales. Esa es la ventaja que tiene el stop motion. Le da una esencia diferente a la animación. Las cosas creadas por computadora son buenas, pero con el paso del tiempo ustedes pueden ir viendo que la tecnología los va rezagando. Pueden ver una película en stop motion, se ve vieja, pero por el hecho de que se grabó con ciertas cámaras, ¿no? Con la tecnología. Pero si ustedes lo vieran y se grabaran con las cámaras actuales, eso tendría la misma resolución de calidad que lo tuvo en ese entonces. Entonces, esa es otra de las ventajas del stop motion. La calidad visual es muy diferente a la que pueden tener y con el paso del tiempo lo único que se va a ver viejo es por la forma en que se grabó. Otra de las ventajas del stop motion. Aquí en el stop motion se necesita talento humano. Eso es talento humano y su creatividad. No es tanto que sepas utilizar un software profesional, que sepas hacer N cantidad de cosas frente a una computadora. El stop motion, su esencia se basa en el talento que tú tengas, en las habilidades que tú aportes a una producción. Uno de los principales retos del stop motion es eso, competir con películas que no requieren tanto esfuerzo, pero los niveles de producción son muy caros por lo mismo, ¿no? Cuando vemos una película con muchos efectos especiales en 3D y demás, vemos que hasta tienen que mandar a otros países que se le llama maquilar la producción, ¿no? Entonces, los estudios que están especializados en stop motion no hacen eso. Lo único que a lo mejor no llegan a hacer pues es unas correcciones de color. Digo, hay estudios que ya son tan completos que hacen todo, hasta las impresiones 3D y demás, pero es eso, como tienen que ver un poco qué pueden hacer con lo que tienen. Otra de las ventajas de hacer animación de hacer animación stop motion es que como les comentaba, se requieren de unos recursos económicos. Uno de los ejemplos que les comenté es que en 2012 Brave ganó su nominación al Oscar. Esta película le costó a Disney 185 mil millones de dólares y recaudó, obviamente le fue bien, recaudó 538.963 mil millones de dólares. Pero para Norman se hizo con la mitad del presupuesto, se hizo con 83 millones de dólares y recaudó 107.000
millones de dólares. Si comparamos un poco las calidades, no le piden nada a la animación stop motion a la animación 3D, como les dije, se complementa. Frankenweenie, esa es creo que de las películas que últimamente he visto, bueno, que en ese mismo año costó 39 millones de dólares y recaudó 81 mil millones de dólares. Entonces, una de las ventajas, como les comentaba, hacer stop motion son los costos de producción, son más bajos. No todo el tiempo significa que pueda ser tan barato. Cuando empiezas a implementarla, por ejemplo, ahora Laika con sus producciones que ya tienen impresiones en 3D de sus personajes, que hacen muchas caras para la sustitución y demás, obviamente esto va a elevar tus costos, pero como les digo, no es una limitante y a nivel profesional las producciones se pueden realizar y a la mitad de lo que cuesta una producción en 3D. Otra de las ventajas que se pueden hacer con stop motion es contar historias, bueno, animación en general, es contar historias y temas que no se abordan, como les comentaba. Hay temáticas que pueden ser muy violentas a lo mejor visualmente si se trabajan con personas en live action, pero en la animación, una vez me tocó ver un documental en Oaxaca, no recuerdo bien ni el nombre porque llegué a la mitad, pero se trataba sobre la guerra de Siria. Entonces, obviamente era una masacre, el cortometraje, bueno, era un largometraje, era un documental hecho en animación, pero no sabía como las cosas tan violentas. Aún así el tema y la temática es como si te llega, pero hay temas que puedes tratarlo de manera más sensible bajo alguna técnica de animación. Bueno, como podemos ver, la industria de la animación stop motion es una industria fuerte, está consolidándose. En México ya teníamos industria y una tradición de animación stop motion desde hace años, y creo que la animación en México va a tener un gran auge. Se han visto cada vez más producciones de cortometrajes en animación stop motion, cada año están nominados a los Ariel. Pero también ahora se están produciendo películas en animación stop motion. La verdad ya me gustaría ver, hay como 4 o 5 películas que se están produciendo en Puebla, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Entonces hay que ver qué propuestas nos están dando ahora los animadores. Si ya se están haciendo también películas, significa que la industria se está consolidando, que es una industria fuerte. Bueno, son como les comentaba, que la calidad visual de la animación stop motion no disminuye. Se me olvidó darles un dato de Piratas. Piratas costó 55 millones de dólares y recaudó 123 mil millones de dólares. Entonces creo que también se ve reflejado en la recaudación, pero el reto más grande que tienen al hacer una producción es la distribución. No con que ya tienen su producción se queden ahí, busquen la forma, los espacios, el medio en donde pueden tener más alcance de vistas de esa producción, porque creo que a veces lleva tantos años de trabajo una producción para que pocas personas lo conozcan. Intenten hacer todo lo posible porque muchas personas vean su trabajo. Vamos a hablar un poco de las estadísticas en México. Tanto el Producto Interno Bruto de 2016 a 2017, estas estadísticas son sacadas del anuario de IMCINE. Y bueno, el Producto Interno Bruto ha aumentado, la producción, los empleos formalmente que genera la industria del cine en México han sido positivos para la industria. Como les digo, aquí hay estadísticas. Como siempre siguen siendo la televisión y el internet los rubros más altos que dejan dinero en cuestiones de industrias creativas, pero el cine también es una parte importante. En la cuestión de empleos formalmente también se está dando.
Aunque creo que falta, y es un reto muy grande que se tiene a nivel nacional, el conseguir mejores trabajos, en que la paga sea mejor y sobre todo los beneficios que se tienen. Pero eso es, como les digo, un reto a nivel nacional. Pero aún así el cine sigue dejando buenos empleos y formales. Aquí les vamos a hablar un poco de qué es lo que se ha hecho aparte de hacer cortometrajes. En videojuegos, el stop motion también ha sido importante. Aquí les puse un ejemplo de Armycron. Este videojuego se distribuyó por medio de Microsoft en Xbox, todavía lo pueden conseguir. Pero ¿qué es lo que significa esto? El hacer una producción en stop motion te economiza muchas cosas, porque utilizas un mismo set varias veces. Lo vamos a ver un poco más con el ejemplo de la serie, pero esa es la ventaja. Y este es el teaser del videojuego, y como les digo, todo está realizado en stop motion. Entonces no solamente podemos usar las producciones para hacer cortometrajes y películas, también se pueden hacer videojuegos en stop motion. Y finalmente involucrarse en la industria de los videojuegos. A nivel mundial, la industria de los videojuegos deja más dinero que el cine, apenas vi una estadística que los deportes y que la música. Entonces es una industria que también pueden potencializar y pueden insertarse bastante bien. Como les digo, solo la creatividad es lo único que nos va a limitar en usar cualquier técnica de animación, pero bueno, yo los invito a que experimenten con el stop motion. No pueden ganar mucho aprendizaje. Otra cosa que también me gustó que se ha utilizado el stop motion es en comerciales, como pudimos ver un poco el comercial de Moleskine. Creo que también les puse otro ejemplo de Moleskine. Ah, no, les puse el de Sony Bravi. Ajá, lo de los conejitos. Aquí finalmente se hicieron las tomas primero de la calle y después se hizo la animación sobre ese fondo. Hubo algunas cosas que sí se hicieron tal cual en la calle. Entonces, el stop motion también puede ser utilizado para vender lo que quieras. Finalmente aquí la idea era vender una televisión que tenía una buena resolución en colores y lo resolvieron con los conejitos. Con estos últimos ejemplos es lo que les quiero de contar, que no se queden nada más con que pueden hacer filmes, pueden hacer comerciales, pueden hacer proyectos educativos, pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, de verdad, videojuegos. Entonces tienen que aprender de todo tipo de proyectos y por eso es importante que los invitemos a que incursionen en realizar y a involucrarse en los diferentes procesos de producción. Proyectos educativos. Este proyecto educativo lo encontré justo haciendo la investigación para la presentación y este es un proyecto que se hizo en Taiwán para trabajar la alfabetización. Se realizaron unos tutoriales en animación stop motion. Esto es como le pueden encontrar la información, pero creo que también es otra parte importante. Pueden utilizar la animación stop motion para cosas educativas. Entonces
como les digo, no se cierran algunas cosas. Aquí se hicieron estos tutoriales para alfabetización, pero justo las personas se veía que no entendían como la parte de aprender a leer y escribir. Los de la idea realizaron videos y tutoriales en stop motion, y pues de ahí surgió, no sé si lo puse en las estadísticas, pero el estudio se involucró a 247 estudiantes de tercer grado de primaria que fueron agrupados para visitar la exposición experimental, y pues vieron que la mayoría, el 50% de los asistentes había mejorado su lectura y escritura a través de los tutoriales. Entonces también es otra área de oportunidad en realizar stop motion. Videos musicales. Este es un ejemplo de un director que vive en Los Ángeles, pero es mexicano, y él hizo un video musical para el grupo Jesse Joy. Todo está sustituido, se llama Carlos López, y él se dedica a hacer videos musicales. También hace otras producciones, pero su principal fuente de ingresos son los videos musicales. Ha trabajado con diferentes grupos a nivel internacional. Entonces, otra área de oportunidad en la que se pueden consolidar también es los videos musicales. Y aquí todo fue fotografía, tal cual fotografías, y luego se graba y se sustituyen. Entonces, como les comento, tienen una amplia gama de oportunidades para explotar la animación stop motion. El fomento a la lectura. También se ha utilizado la animación stop motion para fomentar la lectura. Hay una editorial que se llama Oco Filmes, y ellos usan libros, hacen talleres, con niños, ven un libro y de ahí lo pasan a animación. Entonces finalmente es parte de un proyecto de fomentar a la lectura. Todas sus temáticas son infantiles. Series. Aquí les puse un poco el ejemplo de Pingu. ¿Todos han visto Pingu? Bueno, algunos no. Pero yo crecí viendo Pingu, la verdad. Y una cosa que me encantaba de Pingu era que pues es un personaje que no habla, solo emite unos sonidos. Y es una serie en donde se hicieron 6 temporadas, cada capítulo dura 5 minutos. Y se hicieron 157 episodios. La primera emisión de Pingu se realizó el 7 de marzo de 1990, y la última emisión de Pingu fue el 3 de marzo de 2006. Es una serie que realmente estuvo en muchos países. No encontré el dato exacto de en cuántos países, pero se transmitió en Latinoamérica, es muy popular en Europa, en Asia. Entonces, también hacer series es redituable. 157 capítulos de 5 minutos para transmitirlos en muchos países. Finalmente fue algo redituable hacer Pingu, porque eso es lo que les comentaba un poco. El lenguaje universal del cine y de la animación te permite explotar esta parte y explorar nuevos mercados. No se cerraron a nada más su creación en Europa, lo pudieron transmitir en América, en Asia. Entonces, como les comento, tienen un mundo de oportunidades. ¿Qué pasa cuando se hacen series? Hacer una serie, obviamente tienes el desgaste de los sets, de los puppets, pero aquí la ventaja que tienen es que puedes hacer a lo mejor 1 o 2 temporadas con el mismo set y luego renovar, o estarlo renovando o crear unos nuevos, pero los costos de producción, cada vez que vas haciendo un nuevo capítulo, pues se va disminuyendo este costo de producción. Es como algo en mayoreo, se escucharía algo así. Y bueno, filmes, como les dijimos, es una industria muy consolidada. Hacer filmes
stop motion también es redituable. Los ejemplos que les habíamos dado de el costo de producción y las recaudaciones que han tenido también han sido importantes. En este making of me gustó ponérselos porque este es el storyboard. Exactamente ahorita estamos viendo el storyboard. Hubo un previo en donde se veían que hicieron los sets con cartón. Entonces, para también darse una idea de cómo quedaba, y después empezaron a hacer todo este resultado. Y esta es de la película de Kubo. 小学校の交換日記を見つけ、お友達が理想の結婚相手を聞いている。 Entonces, como les comentamos, tienen una gama de posibilidades para explotar la animación y sobre todo el stop motion. No crean que solo se hacen cortos y películas. Una recomendación que nos gustaría darles, el Foro Económico Mundial sacó apenas, creo que fue en 2017 cuando sacaron esa nota, pero justo hablaba de que la nueva moneda o la comercialización más importante va a ser a través del conocimiento y la especialización. Como les digo, somos muchas personas que a veces hacemos lo mismo, entonces tienen que encontrar algo que los distinga de los demás. Especialícense. Por eso les digo que involúcrense en todos los procesos de producción para que descubran, aparte de lo que les gusta, en qué son buenos. Cuando descubran en qué son buenos, también denle con todo para especializarse. Ese va a ser el secreto de todo. Y finalmente pues les vamos a hablar un poco del festival. El festival de stop motion queríamos hacerlo desde 2011, por el año electoral se atravesó y ya no pudimos tener las sedes. Cada año el festival empieza con 0 recursos, pero buscamos la forma. Afortunadamente siempre ha habido personas que se suman al proyecto y que nos ayudan en todos los procesos de producción. Un poco de las cosas se han aprendido en la marcha. No sabíamos nosotros cómo pedir un patrocinio. Yo también estudié comunicación, pero me especialicé en comunicación organizacional. Un poco lo que me ayudó también a realizar el festival fue que antes me involucré en la cuestión de mercadotecnia y publicidad. Ahí organicé eventos para Grupo Carso y Comercial Mexicana, que me sirvió y me dio otra noción de cómo contratar gente, cómo manejar nóminas, facturación, como todos estos temas que a veces no nos gusta involucrarnos, pero tienen que hacerlo. Posteriormente, obviamente como estudié comunicación, yo quería ser periodista. Entré a trabajar en un periódico, después me di cuenta que no me gustaba, pero ahí me quedé un rato. Pues también aprendí un poco a manejar esta parte de coberturas mediáticas, hacer boletines, especializarme en redactar notas, y la parte de redacción también es muy importante para ustedes, hasta para plasmar su proyecto. Posteriormente me involucré en una casa productora y ahí aprendí todas las cuestiones de producción. Yo todo hice esto que les estoy contando, lo hice a la par de cuando estudiaba la carrera. Cuando termino la carrera, prácticamente constituí el festival con otra persona, y en la carrera conocí a Magali, y de ahí fueron varias personas las que se empezaron a sumar al proyecto. Por eso les digo que en el proceso ustedes van conociendo todo tipo de personas, vayan sumándolas. A lo mejor en un momento no los toman en cuenta, pero por ejemplo cuando yo le conté la idea del festival a Magali, ella me dijo, sí, te apoyo, vamos a hacerlo. Y así van surgiendo como cosas. Hemos aprendido muchas cosas en el camino, también nos hemos dado muchos tropezones grandes en cuestiones económicas, en cuestiones fiscales, porque al final nadie te enseña a cómo hacer facturaciones, a cómo hacer declaraciones. No se confíen siempre de sus contadores, revisen todo a detalle, involúcrense por eso en muchos procesos. No crean que algunas cosas, aunque les paguen, aunque a veces pagas o haces convenios y todo, hay personas que aún así te quedan mal. Entonces intenten protegerse lo más que puedan con sus producciones. Por eso les digo, aprendan un poco de todo.
Afortunadamente, desde la primera edición del festival pudimos contactar a los estudios Laika y tuvimos a Mark Shapiro, que es el director de mercadotecnia. Él se encarga de toda la distribución de sus películas y él ha estado con nosotros en 3 ediciones continuas. Nos ha traído Puppets de Boxtroll, de Paranorman, de Coraline, que hemos tenido en exhibición dentro del festival. Pero no nada más. Esta imagen es la imagen de la última edición. Este solo es el boceto. Como les comento, la imagen la está haciendo Juan Pablo Zaramela, el que vieron del corto Luminaris. Él tiene muchos proyectos de series, de cortometrajes y demás. Y es un animador independiente reconocido. El año pasado lo trajimos, lo conocimos. Desde que empecé a hacer el festival lo quise invitar, pero nunca pudo venir porque él tenía cuestiones de trabajo. En la última edición pudo asistir y de ahí hicimos como una buena relación laboral y ahorita él se está aventando el hacer la imagen de este año, que ya va a salir a finales de mayo la imagen. Dentro del festival tenemos diversas actividades, desde conferencias, talleres, proyecciones, workshops, tenemos eventos de networking, fiestas. Aunque no lo crean, las fiestas también han sido muy importantes para el festival. Se crean lazos más allá del ámbito laboral. Entonces, involúcrense también en hacer relaciones públicas, eso es muy importante. Los invitamos a que asistan al festival del 16 al 18 de agosto en el Centro Nacional de las Artes. Este año vamos a tener invitados de Loving Vincent, de Isla de Perros, Juan Pablo Zaramela. Va a venir una directora que su película nunca se distribuyó aquí en México, se llama 999 su película. Y ella, la película tiene 10 años, salió en 2009, ella ya ganó varios premios, pero como les comento, a veces el reto más importante para hacer una producción es la distribución. Una de las anécdotas, hemos tenido invitados de varios países. Este año queríamos traer a alguien que ya tenía como una trayectoria de 40 años de animación. Por cuestiones laborales no va a poder venir, pero esperamos que el siguiente año pueda venir. Pero al final el interés del festival es que ustedes se involucren tanto con la industria de animación internacional como con la industria de animación nacional. Vean qué se está haciendo, cuáles son las propuestas visuales en cualquier parte del mundo. Tenemos actividades gratuitas, también tenemos actividades privadas que tienen un donativo, pero ese donativo nos ayuda a nosotros para pagar boletos de avión y más de los invitados internacionales. También tenemos talleres que son como muy especializados, talleres generales, desde grabado, diseño de personajes, fotografía, software, todo lo que involucra. El stop motion es multidisciplinario, entonces cada año intentamos involucrar a diferentes personas que sumen su talento a la animación stop motion. Entonces los invitamos a que asistan al festival del 16 al 18 de agosto en el Centro Nacional de las Artes. Pues vamos a seguir con el ejemplo de la carpeta de producción. ¿Alguien ha hecho una carpeta de producción aquí? Pero ya es profesional. Sí. ¿Tienen alguna duda o comentario antes de pasar al ejercicio? No sé. Yo tengo duda con la película de Loving Vincent. Pero, tengo duda porque, que es como lo que... que tengo duda de la película de Loving Vincent, porque comparándola con la animación como 2D tradicional, que igual se toman como muchas fotos de diferentes dibujos que pues dan la ilusión de movimiento. Si esas películas de animación tradicional se incluirían como en la técnica de stop motion, y si no, que es como lo que separa entonces a Loving Vincent, como de esa animación semi-tradicional. Pues finalmente, como les comentaba, ya se involucran muchas técnicas técnicas mixtas dentro de una producción. En Loving Vincent podemos ver que hay rotoscopía, live action,
sustitución, los cuadros están pintados a óleo, pero el movimiento se hizo como óleo a óleo. Pero regresando como a lo básico del stop motion, pues es fotografía a fotografía, y finalmente esas sustituciones tuvieron que hacerse cuadro a cuadro, aunque también hay como un poco del dilema, porque cuando uno trabaja en otras producciones, como lo comentas, en 2D, en 3D, pues también se hacen los cuadros a cuadro, pero las cosas que tiene el stop motion o que lo hace o que lo distingue es que las cosas son tangibles. Entonces es como el 3D de la pintura, o sea, lo que lo vuelve stop motion. Sí. Ok, gracias. Una pregunta. Yo estoy pensando en hacer un cortometraje y la mitad es animación, la mitad imagen real. Pero ahora que estoy explorando nuevas técnicas, y sí es mucho, bueno, porque ustedes acababan de decir que era más económico y, bueno, es más talachero, ¿no? Por así decirlo, pero más económico, ¿cierto? Que la animación. Es que depende como muchas herramientas. Si vas a hacer diseños en 3D, impresión en 3D, o sea, como utilizar muchas herramientas tecnológicas, sí es como costoso, porque aparte necesitas personas que sepan utilizar estas herramientas. Pero por ejemplo, no es lo mismo, nosotros hemos hecho producciones en comerciales en animación stop motion también y live action, y no es lo mismo lo que le pagamos a un actor cuando está ahí en la producción a la gente que está modelando, ¿no? Que está siguiendo la animación. Entonces tienes que involucrarte un poco, porque también depende qué técnica vas a utilizar, si es 3D, si es 2D. O sea, porque aunque tú creas que 2D pues va a ser como puro dibujo, pues finalmente necesitas a alguien especializado que tenga el conocimiento en animación, no solo en dibujo. No. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, tomando en cuenta que los juegos se mueven a 32 y 64 cuadros, generalmente esto es algo que cuando la gente se involucra deja fuera. Entonces mi pregunta es, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la industria de juegos relacionada al stop motion, ¿se tiene algún cuidado extra además de manejar los frames múltiplos? Bueno, en la cuestión de videojuegos, pues involucras más ya hasta un game design, no nada más es la cuestión de la producción fílmica, sino tienes que tener un proceso previo de un diseño de juego. Entonces, utiliza los mismos procesos de producción, pero tienes que agregarles más cosas, ¿no? Aquí le agregas programación y game design. Pero en general es la misma base, principios de la animación, tienes que tener sets, iluminación, fotografía, todo tu proceso previo de producción, hacer tus cronogramas de trabajo, o sea, como les comento es casi lo mismo, solo le agregas dos cosas, la programación y el game design. Bueno, es sobre el festival. Hola. Hola. Bueno, si tienen en el festival, bueno, más bien si tienen como una, ¿cómo decirlo? ¿Tienen una selección oficial ustedes? O sea, de los trabajos que les llegan o sacan alguna convocatoria. ¿Y qué es lo que hay más en género en la animación? O sea, no sé qué es lo que ustedes han visto que aquí en México el género en cuanto a animación que se está viendo más. Bueno, tenemos nosotros una convocatoria de cortometrajes que abrimos de marzo a junio, todavía está abierta, se las vamos a compartir se las compartimos a la universidad. Antes, en la primera edición teníamos aceptábamos trabajos físicos y aparte digitales, pero ya dejamos lo físico porque nos hacíamos de muchos discos y luego era como, ay, ¿cómo voy a tirar ese disco? Ya tuvimos que deshacernos también como de esa parte.
Sabemos que les cuesta a ustedes mucho trabajo, pero tuvimos que empezar a digitalizarnos porque es como, no tenemos tanto espacio en la oficina como para estar almacenando tanta información. Hemos visto que producciones tanto a nivel nacional como internacional, México no le pide absolutamente nada a otros países. Lo único que a veces vemos son la narrativa. La narrativa a veces de otros países están como más elaboradas. Una vez me llegó un cortometraje, pero era interactivo, o sea, tú podías escoger 2 escenas y a lo mejor el personaje iba a la izquierda o a la derecha en X situación, y ese me llamó la atención. Visualmente ese corto me llamó mucho la atención por esa interactividad que te generaba como espectador. Pero la verdad la narrativa pues no me gustó mucho, fue como, o sea, está muy padre, está innovando, pero no te aporta como algo más. Y finalmente a veces tenemos que pensar qué público va a ver nuestras producciones, ¿no? Eso es como también importante. No podemos estar segmentando, bueno, tenemos que estar segmentando a quién vamos dirigidos. No creo que haya como un parámetro específico. Nosotros, nuestras categorías no están tanto involucradas en temas como ajá. de profesional. Son categorías. estudiantil. Ajá, categoría profesional, estudiantil, independiente, experimental, infantil. Lo hemos como dividido así. Por cuestiones de logística ha sido más fácil que dividirlo por temáticas. En nuestra experiencia fue como más sencillo, pero hay cosas como muy interesantes. Nos han llegado cortos mexicanos con temas históricos. En un estudio de Puebla, en Brenic Producciones, ellos han realizado uno que se llama Puebla cubierta de gloria, algo así, y habla sobre la batalla del 5 de mayo. Entonces hay otras temáticas que no necesariamente abordan el tema histórico. Nos han llegado con dramas, con cosas experimentales. Nos llegó un experimental en donde era un terrario, tal cual era un terrario, no me acuerdo qué tipo de planta porque no soy buena en eso, pero todo estaba controlado como en una pecera, y de ahí había como muchos movimientos de cámara. Entonces lo interesante de este cortometraje era la música, le daba un beat porque era metal. Entonces, Lo pueden encontrar en internet, se llama Ludi Florence. Ajá. Entonces, como te digo, no tenemos tantas temáticas, lo dividimos más por categorías que por temas, pero las temáticas han sido abundantes. Nos han llegado también de temas navideños, no sé, temas infantiles. Nos han llegado muchas series. Una serie que me gustó mucho, sobre todo porque trata la temática del niño, de cómo viven los padres cuidando a un niño con síndrome de Down. Entonces es toda el corto que tenemos, es toda una serie, pero nos mandaron unos capítulos, y este niño no se quiere ir a dormir, los padres están batallando con que no se quiere acostar, se va a dormir con ellos. Entonces aparece como todo finalmente no hay una diferencia tal cual en el comportamiento de los niños, son niños, ¿no? Entonces lo hemos presentado con algunas instituciones educativas, pero niños preescolares, y finalmente se identifican. Ellos no notan que ese niño tiene síndrome de Down hasta que se los decimos, pero ellos se identifican por la misma temática. Como les digo, los niños son niños siendo personas con alguna discapacidad, o siendo niños normos. Ese cortometraje, bueno, son episodios, es una serie. Ese es un buen ejemplo ustedes lo pueden buscar, se llama Beto. Nosotros, ese es infantil, pero los niños, o sea, se divierten, se mueren de la risa, y la historia es de lo más sencillo. O sea, el papá lo manda a dormir y luego no quiere y se empieza a perseguir con el papá debajo de las sábanas, chocan y están muertos de la risa. Y ustedes pueden decir, ¿cómo no se me ocurrió eso? ¿Por qué ya no lo puedo hacer? Son cosas tan sencillas como eso, cosas de la vida diaria. Yo creo que tendrán que, ese es un punto importante, la identificación. Tienen que checar al público al que ustedes van a dirigirlo y, les digo, bajar bien la historia. Lo que les puede ayudar mucho es eso, que, por ejemplo, yo cuando voy al cine, ¿qué es lo que se te queda?
que te identificas con el personaje o que te identificas con algo que le pasó en cierta parte de la historia. Las películas también muchas veces criticamos, ay, es que la comedia, lo hacemos de menos, pero creo que no hay que demeritar ningún tipo de trabajo. Todas las películas son buenas, todas las películas tienen algo rescatable, y la comedia, sobre todo que la hacen de menos siempre, así como, ¿qué haces películas de comedia? Terror, ahí eso no da miedo, ¿no? O por ejemplo aquí en México, que ya nunca vamos a ver el cine mexicano porque el cine mexicano es palomero. No, hay buen cine, pero la gente ya está acostumbrada y ya tiene en la mente de que el cine mexicano no es bueno. Y sobre todo que no hay como una cultura de, ay, voy a escoger la película, quiero ver la sinopsis, quién lo dirige, ¿no? La gente va al cine y dice, pues a ver qué película es, y escogen ahí. Tengo mi horario a las 6, salgo 6:30, pues a ver qué película hay. Eso es con lo que también se enfrentan ustedes. Tienen que ir tratando no solamente el marketing y la publicidad, que ustedes dirán, ay, pues alguien más lo va a hacer por mí. No. Ustedes, en lo que volvíamos antes, ustedes se tienen que involucrar en todo. Aunque ustedes digan, ay, yo nada más soy guionista. No. Si tú quieres que realmente tu proyecto tenga éxito, te tienes que involucrar en todas las áreas. Como decía, aprender a facturar, o sea, yo no sé, del SAT, pues se tienen que meter a todo eso. Porque si no, o sea, no van a poder llevar a cabo bien el proyecto. ¿Alguna otra duda o comentario? Pues los invitamos a dos cosas, como decíamos. ¿Cuál es la proyección que tiene? Cuando comenzamos haciendo el festival, empezamos haciendo conferencias. Antes de constituir el festival, hacíamos conferencias pequeñas para 10, 20 personas a lo mucho, con gente que estaba involucrada en la animación. Después un día dijimos, ¿por qué no hacer un festival? Nos invitaban a festivales de cine, pero veíamos que el stop motion era como una parte experimental y nosotros le dijimos que no, el stop motion involucra como más cosas. Entonces fue de, hay que hacer, ¿por qué no hacemos un festival? Fue como la pregunta. Cuando lanzamos la primera edición del festival no podíamos creer que en 2 horas todo se hubiera saturado, talleres, conferencias, todo, ya no había cupo. Los días del festival 200 personas se quedaban afuera para el ponente de Laika, entonces era a veces que no nos creíamos la magnitud que... Fue más del doble de personas que teníamos nosotros contempladas. Entonces perdimos de vista como la magnitud de lo que íbamos a tener. Afortunadamente tuvimos una grata respuesta de la gente. No sabíamos, teníamos como ese miedo, esa incertidumbre. Posteriormente del festival han salido muchos proyectos adicionales. Empezamos a impartir cursos, abrimos una escuela de animación stop motion. Estuvimos funcionando más o menos 4 años, pero ahorita queremos como partir a la parte digital, ¿no? A los cursos en línea, porque aparte habíamos tenido alumnos de otros países, de Brasil, de Costa Rica, de España, de Estados Unidos. Entonces finalmente a veces era complicado para ellos, venían una temporada y se iban. Entonces el festival ahorita tiene este proyecto en puerta. A veces es un poco complicado manejar todo lo que queremos hacer, porque finalmente tenemos que dedicarnos al festival y a otras cuestiones profesionales. Entonces es a veces un poco dividir tu tiempo, pero queremos como retomar la parte educativa a través de una plataforma en línea. Queremos abrir una tienda en línea porque también de la animación stop motion, de la página de stop motion que tenemos en Facebook, mucha gente nos pregunta ¿en dónde consigo armaduras? ¿En dónde consigo materiales para modelar? ¿En dónde no sé qué? Y llevamos desde que comenzó el festival funcionando como este intermediario de, yo te consigo esto, o puedes conseguirlo aquí, y así lo hacíamos, ¿no? Entonces ahora queremos abrir, a ver, si ya llevamos 4 años, 5 años haciendo esto, ¿por qué no hacer una tienda en línea especializada en animación stop motion? Entonces ese es otro proyecto que tenemos en puerta. Queremos como hacer muchas cosas a veces del festival, pero a veces las manos son pocas.
entonces eso es lo que nos ha limitado sobre todo. Próximamente este año vamos a abrir una revista, pero que no solamente va a hablar de animación stop motion. Nosotros tenemos como el contacto directo con animadores, directores y demás de animación stop motion. Vamos a dar tips de animación, vamos a hablar de software, cámaras. Estamos en este proceso de desarrollo de la revista, pero no queremos cerrarnos a hablar nada más de stop motion. En México, a nivel mundial hay 2 revistas especializadas, una es Stop Motion Magazine y otra es Puppets and Clay. Una es en inglés y otra en español. Entonces ya hay revistas que hablan de stop motion porque repetir el mismo patrón. Nosotros queremos hacer la revista, pero diversificar un poco y hablar de tecnología, de software, de cultura, porque finalmente yo estoy involucrada en la gestión cultural, Magali está involucrada en la comunicación. Entonces queremos como tratar más temas, pero sí que la esencia principal de la revista sea la animación stop motion. Entonces este es otro proyecto que tenemos en puerta. Ese proyecto sí sale este año, solo que igual todavía estamos entrecuadrando, hacemos festival y pasando el festival probablemente ya salga en forma la revista. ¿Qué otros proyectos tenemos? Tenemos la muestra itinerante. En años pasados hemos estado también en el interior de la República, pero este año queremos, ahorita nos enfocamos nada más en la ciudad, pero queremos como expandirnos más, ¿no? Pero también eso nos representa en que tendríamos que confiar en la gente en la que confiamos, de que contactamos para que ellos se lleven a cabo esto. Y como les decimos muchas veces, aunque tengamos el convenio o el contacto, nos han quedado mal. Entonces también esa es una cosa que tenemos pendiente. Si tendríamos que nosotras ir allá a las sedes, que ya se nos complicaría más, pero queremos hacer esa parte y expandirnos igual a hacer el festival, pero igual en Monterrey o Guadalajara tal vez. Si tenemos ahorita muchísimo trabajo tendremos que igual checar los horarios, los tiempos de cada uno, porque nosotros tenemos un club, entonces todos trabajan en otras cuestiones. Entonces eso es algo de lo que más se nos ha dificultado, el tiempo. Otra variante que ha tenido el festival es que nos han contactado para generar un plan de estudios de una licenciatura, nos han contactado para conseguir maestros especializados en animación stop motion. Entonces esa es otra cuestión que también hacemos, ¿no? Esta parte de asesoría. En otra ocasión tuvimos un acercamiento por parte del festival. Es que todos estos proyectos han salido como el derivado del festival. Tuvimos contacto con una agencia de publicidad y pudimos hacer 3 comerciales para PepsiCo y uno para gobierno federal, justo utilizando animación stop motion. Entonces el festival ha tenido como estas vertientes. O sea, nosotros pensábamos de hacer nada más conferencias, talleres, y de repente nos rebasó la parte de, no sé, algo que nunca imaginamos, ¿no? Tener que funcionar como casa productora, pero como escuela, pero como ahora revista, tienda. Entonces es como, hemos tenido que diversificar los productos del mismo festival, aunque el festival es una asociación civil y finalmente es algo cultural, pero la naturaleza del mismo proyecto a veces te va llevando por estos caminos que no tenías ni idea a dónde iba a llegar, pero donde te lleva te gusta. Entonces, pues es esto, ¿no? Como tener planes a futuro, como los que tenemos, pero también ya queremos como empezar a consolidar más la casa productora especializada en animación stop motion y volver a retomar un poco, que hemos dejado de lado, la parte educativa, pero aún así la gente nos sigue preguntando por los cursos, entonces ese interés sigue estando ahí. Entonces, pues es eso, siempre tenemos como proyectos y que queremos sumar, pero a veces la falta de tiempo nos gana. Pero sí va a haber más proyectos por parte del festival que no tienen nada que ver con la cuestión del festival. ¿Tienen otra duda? Bueno, pues démosle un gran aplauso a las compañeras de Stop Motion. Muchísimas gracias, Melicet. Gracias por haber venido. Es muy importante para este tipo de talleres, de conferencias, el apoyo de todos los aliados de la facultad. Los hacemos con gran compromiso para que tengan acceso los nuevos cineastas y la gente interesada en el cine, que puedan tener esta información a la mano, y además a los que la hacen
los directores de los festivales, las películas, etcétera, aquí a la mano. Creo que es un gran privilegio. Y te agradezco, Mercedes, por ser gran aliada también de nosotros. Siempre desde que estábamos aquí pintando y todo, aquí estuvo con nosotros apoyando. Así que, bueno, bienvenidos a la Facultad de Cine. Vamos a hacer una breve pausa para la siguiente conferencia. Las conferencias van a estar muy cargaditas hoy. Es un día fuerte para que vean los que se van a quedar hasta el final, aparte de su lugar. Gracias a la gente de el Facebook Live. ¿Ya acabó? Gracias.